ha sido un placer acompañar en lo que más pueda a la universidad. Pues como se pudieron dar cuenta ahí en mi perfil, toda mi formación es de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Manizales. Sigo trabajando pues con profesores de allí también, entonces me encanta poder estar acompañándolos el día de hoy. No sé si todos estuvieron en la sesión pasada, que creo que fue hace como un mes o algo así, que hablamos sobre revisión sistemática de literatura, y con base en los comentarios que tuvimos o que se dieron en esa charla, es que surge la idea de por qué no dar otra que tuviera que ver con lo que va después. ¿Qué pasa en el momento en que yo ya hice una super revisión sistemática de literatura, ya tengo identificados unos artículos? ¿Qué podría o qué puedo hacer yo con eso? Voy a poner a compartir por acá para que ustedes me confirmen cuando estén viendo mi presentación. No sé si ya están viendo ahí la pantalla, creo que ya les está Sí, cargando. profe, ya la estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, como lo dijo María del Pilar, mi nombre es Jamer Julián Sepúlveda López. Actualmente soy docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, específicamente en la maestría en gestión de tecnologías de la información. El día de hoy vamos a trabajar este tema que a mí personalmente me gusta mucho. No soy el mayor experto, ni mucho menos, pero que con los ejercicios que he tenido que hacer, tanto de mis tesis de maestría y de doctorado, como con los estudiantes a los que les dirijo las tesis de maestría, digamos que uno va aprendiendo y va identificando algunas herramientas que les puede servir para esto que estamos viendo ahí, para hacer gestión e interpretación de resultados de búsqueda especializada. Entonces es muy importante, pero les decía que ojalá todos hayan estado en la primera sesión, porque aquí vamos a dar un salto muy grande a suponer que ya todos sabemos buscar y que ya tenemos alguna búsqueda realizada. Sin embargo, vamos a retomar un poco ese tema, pues digamos, recordar un poco cómo llegamos a eso, pero la idea hoy es enfocarnos específicamente en lo que está ahí en esta diapositiva, a mirar, después de que ya hemos hecho una búsqueda y consideramos que esa búsqueda está bien hecha, ¿qué podemos hacer con esos documentos? ¿Dónde podemos analizarlos? ¿Cómo empezamos a leer? Porque creo que a todos nos pasa cuando hacemos una búsqueda en una base de datos, encontramos, nos dice 100 resultados, pero entonces ya uno dice, bueno, ¿cómo empiezo a leer? ¿Qué empiezo a escribir? ¿Cuáles de esos son más importantes o qué debo hacer con ellos? En la sesión pasada yo medio les di un acercamiento breve a qué se podría hacer, pero acá vamos a revisar un poco más a modo de taller, porque yo quiero que ustedes hoy se vayan con una de las herramientas que les voy a mostrar ya a todos funcionando y ojalá utilizándola para que la puedan aplicar en cualquier búsqueda que vayan a realizar. A mí me encanta pues, hacer, digamos, estas charlas un poco dinámicas, que ojalá todos participen. Yo estoy todo el tiempo pendiente del chat. Creo que todos tienen acceso al micrófono también para si tienen dudas, algún comentario, en cualquier momento pueden interrumpir sin ningún problema, porque la idea es eso, que todos nos vayamos hoy muy claros respecto a este tema. ¿Listo? Este es el contenido. Esta primera parte, como les decía, lo va a pasar muy rápido porque ya más o menos lo revisamos la sesión anterior. Creo que en la invitación María del Pilar también les decía como que si no habían visto o no habían estado en la sesión anterior, que ahí estaba como la grabación. Entonces, esta es la primera parte. Vamos a revisar bases de datos académicas, pero muy rápido, como les decía, qué son, para qué sirven, cuáles conocemos y operadores de búsqueda básicos. Luego vamos a trabajar el tema de gestión e interpretación de resultados. Vamos a retomar lo que es la revisión sistemática de literatura, vamos a mirar los gestores de referencias que para mí son fundamentales cuando nosotros ya estamos haciendo investigación, ustedes que ya estén desarrollando seguramente su tesis, su proyecto de grado, o están haciendo algún artículo, ¿cierto? Porque también podrían estar haciendo algún artículo de revisión o artículo de cualquier tipo. Entonces hay que empezar a utilizar gestores de referencia y vamos a ver los beneficios. Las bases de datos, algunas herramientas para indicadores bibliométricos, vamos a revisar, y algunas técnicas que existen para análisis y revisión crítica de material científico. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta horita y algo que nos dan para trabajar en el taller. Como les decía, si tienen dudas en cualquier momento, no se queden con ellas, por favor, revisémoslas. Entonces, lo primero, como les decía, este lo voy a pasar más rápido porque ya lo hemos trabajado, o ya más o menos se ha dicho, pero es para retomar y que lleguemos hasta las búsquedas. Entonces, lo primero es que siempre todo esto que vamos a ver es sobre bases de datos académicas.
la idea es que siempre, ahora que ustedes están trabajando, están haciendo trabajos de grado, artículos, pues la verdad, casi toda la información la vamos a encontrar en bases de datos académicas. Una que otra búsqueda por ahí en Internet, pero específicamente nos va a tocar buscar en estas bases de datos y casi que de forma obligatoria, revisando material en inglés. Sí, eso es un requisito, creo que obligatorio para todos, porque cuando hacemos búsqueda acá nos toca los términos en inglés y los artículos resultados son en inglés. Entonces, lo primero es que una base de datos académica es un sistema de información que ya lo mencionábamos, registra dos cosas importantes, documentos y las propiedades. Que esas propiedades son la parte importante de una base de datos académica, que es lo que se conoce como los metadatos, ¿cierto? De cada uno de esos documentos que hay en esas bases de datos, nosotros tenemos almacenado todo lo que es el autor, el año, en qué área, el resumen, todo eso separado, en campos separados, están almacenados y entre más propiedades o metadatos tengamos, pues mejor va a ser la base de datos para las búsquedas. De ahí que siempre nos pidan a nosotros que hagamos un muy buen resumen, un muy buen título, porque cuando nosotros escribimos en una base de datos alguna palabra para hacer una búsqueda, inmediatamente esos buscadores van a esas partes, a esos metadatos, a buscar si dentro de todo eso está esa palabra que el usuario está buscando. Listo. Normalmente, o es lo que se encuentran resultados de actividades académico-científicas. De ahí que sea obligatorio que nosotros estamos haciendo investigación, debamos ir a consultar esas bases de datos, porque ahí encontramos artículos, congresos, capítulos de libro. ¿Qué es lo más importante de esos documentos? Que se supone, ¿sí? Por no decir que se asegura, que si esos artículos o esos documentos están publicados en esas bases de datos, es porque alguien revisó, expertos revisaron y dicen que eso que está ahí escrito de verdad tiene validez científica. Y eso es de lo más importante de las bases de datos académicas, que ahí encontramos material que ya fue verificado por alguien o evaluado por alguien, expertos, están diciendo, este artículo que está publicado en esta revista, en esta área específica, de verdad tiene relevancia científica y es verídica la información que está ahí. Entonces se supone que cuando nosotros estamos leyendo documentos de bases de datos académicas, entonces no tenemos como la duda de que si será eso bien o estará. No, ya alguien más hizo ese proceso y nosotros solamente revisamos y analizamos según lo que necesitemos. ¿Para qué sirven? Entonces aquí retomo nuevamente uno de los puntos que se tocaron en la sesión anterior. Dice que una de las principales funcionalidades, o digamos así, para qué nos sirve a nosotros es para estar al día en un campo que nos interesa. Si yo digo que soy experto o a mí me interesa el tema de las ciudades inteligentes, pues ahí debería estar yo todo el tiempo mirando qué es lo nuevo, qué han escrito nuevo. Hay forma, creo que yo les había mencionado, de poner alertas. Por ejemplo, yo pongo ciudades inteligentes, América, Latinoamérica, y que cada vez que publiquen un artículo en esa base de datos sobre ese tema, a mí me llegue una notificación y me diga, hay un nuevo artículo que con sus palabras de búsqueda aparecería. Es este. Y adicionalmente nos dice que es para ideación. Ya lo mencionábamos antes, es fundamental que nosotros cuando estamos haciendo investigación científica de cualquier tipo, ya les decía, una tesis de pregrado, maestría, doctorado, un proyecto de investigación, estamos trabajando en un artículo, ¿sí? Debemos justificar o mostrar por qué eso que estamos diciendo es novedoso o por qué consideramos que eso es importante en esa área específica. En las bases de datos podemos llegar a mirar o a identificar qué se ha hecho y qué se podría hacer y con eso sustentar. Si digo que a mí me gusta mirar el tema de la inclusión digital desde la parte social y voy y busco, e identifico que no hay, entonces yo puedo decir, vea, después de mirar, todo el mundo se está centrando en esto, pero no en esto. O no, mira que sí está metiendo la parte social, pero solo desde este enfoque y yo lo quiero hacer desde este enfoque, es para generar ideas. Y lo último, o no lo último, sino algunas de las características es que nos permite verificar que no estamos replicando trabajos o cosas que ya han hecho y que no servían. Entonces ahí le permite a uno, sobre todo en tesis, ¿cierto?
de maestría y mucho más de doctorado. Yo siempre digo que a nivel de doctorado mucho más toca utilizar este tipo de herramientas, es para verificar que lo que usted está haciendo nadie más lo ha hecho. Es prácticamente imposible para mí decir que nadie más lo ha hecho, porque yo no tengo cómo saberlo. Pero si yo hago una buena revisión en las bases de datos, que eso es, entre comillas, es aleatorio o específico a la búsqueda que yo hice, y en esa área que yo estoy mirando encuentro tantos artículos, reviso y nadie lo ha hecho, pues puedo por lo menos decir que en eso que yo busqué, en estas bases de datos, con esta información, nadie lo ha hecho, entonces yo por eso lo voy a hacer. Entonces nos permite justificar y mostrar por qué es importante el proyecto. Y al final son el recurso para hacer revisiones bibliográficas de tipo sistemático, que es lo que vimos la sesión anterior en estas charlas, donde vamos a hacer búsquedas para algo. ¿Listo? Y esto yo lo menciono siempre cuando estamos hablando de este tema de bases de datos y análisis de resultados, es que todos necesitamos un modelo mental de las herramientas para verlas como un servicio y no como una barrera. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos enfrentamos a eso y a todos nos pasó y seguramente a ustedes les está sucediendo o ya les sucedió que nos enfrentamos a hacer la búsqueda o a empezar a escribir nuestro estado del arte, nuestro marco conceptual, todo eso. Y el director del proyecto nos dice, bueno, debe ir a buscar material en las bases de datos. Y todos nos ponemos nerviosos porque es un trabajo que no es tan fácil, puede ser hasta cansón llegar, buscar cómo busco, qué hago. Entonces es importante que conozcamos eso, la estructura de las bases de datos. Recuerden, base de datos, sobre todo metadatos. Cuando ustedes estén poniendo palabras clave, imagínense que esos artículos le van a servir. O sea, cuando usted una esas palabras clave, usted diga, uy, si me sale ese título, sería genial un artículo con ese título. Entonces empezar a ver eso como un servicio, una herramienta que nos va a facilitar y no como una barrera. ¿Sí? ¿Cuáles conocemos? Entonces aquí hay diferentes bases de datos, hay muchísimas, así como hay miles y miles de revistas, hay muchas bases de datos. Es importante mencionar lo que creo que ya antes lo había mencionado y es que las revistas buscan ser indexadas en las bases de datos. ¿Qué quiere decir? Yo como revista debo pasar una serie de filtros y evaluaciones para poder decir que mi revista, todo el contenido de mi revista, va a estar, por ejemplo, en Scopus, ¿cierto? Entonces yo como revista, si soy juicioso, ¿cierto? Podría estar en diferentes bases de datos. Mi revista puede estar indexada en Scopus, en Web of Science, ¿cierto? Dependiendo el proceso que a mí me interese. Estas son algunas de las bases de datos que existen. De nuevo pongo esta Dimensions por lo que es una base de datos que está como en la nueva ola, por así decirlo, de la producción científica, que es libre. O sea, es una base de datos gigante donde todo el material que encuentra ahí es libre, porque por todas estas otras bases de datos, bueno, por la mayoría hay que pagar. La Universidad Nacional de Colombia paga no sé cuántos millones por tener acceso a estas bases de datos. Dimension es una de las nuevas bases de datos que están apostándole a eso de el conocimiento libre. Ahora, unos operadores básicos, como les digo, no me voy a detener a analizarlos tanto porque eso se hizo la sesión anterior, simplemente para que lo recordemos, ya que vamos a hacer una búsqueda, cada uno de nosotros ahorita va a hacer una búsqueda para llevarnos esos resultaditos a las herramientas que vamos a utilizar. Pueden hacer cada uno una búsqueda en un tema que les interese o pueden seguir la búsqueda que yo voy a hacer, ya cada uno decide. La idea es que lo hagamos para que si les generó algún problema, porque puede que a mí me funcione perfecto, pero a alguno de ustedes no les esté funcionando, entonces para que una vez resolvamos dudas, listo. Entonces hay unos operadores básicos, los básicos son estos dos, el OR y el AND, para cualquier búsqueda. El OR me amplía porque a mí me interesa o me sirve que cualquiera de estas, para mí es igual que me traiga pelota o me traiga palo, es igual, o que traiga las tres o traiga dos, no importa, el todo es que traiga por lo menos una de estas. Entonces, entre yo más
OR le ponga una búsqueda, más amplia va a ser. Porque estoy diciendo, tráigame inclusión digital o brecha digital o alfabetización digital. Entonces, cada vez que le pongo un O, más le abro, más le abro y más le abro. Al contrario, el I me va a cerrar, porque estoy diciendo, ya, usted debe traerme inclusión digital y alfabetización digital. Páginas, documentos, lo que sea, pero debe tener las dos. Entonces ahí estoy cerrando cada vez más. Y entre más I le ponga, pues más cerrado todavía, porque debe tener 3, 4 las que yo le ponga. Están las comillas, que es muy importante el manejo de las comillas, sobre todo en estas búsquedas de artículos, para evitar que, por ejemplo, si yo le pongo simplemente acá, como el ejemplo que les decía, brecha de inclusión digital y alfabetización digital, él me puede traer artículos, perdón, eso, aquí si no le pongo comillas, por ejemplo, le pongo búsqueme inclusión digital, ya, sin nada más. Él me puede traer artículos que hablen de inclusión social en la parte de arriba y abajo hable de una herramienta digital. Me lo va a traer porque el artículo cumple, tiene las dos palabras. Si yo le pongo las comillas, que les aconsejo utilizarlas, él me va a traer documentos que deben tener las dos juntas. Si yo le pongo comillas, inclusión digital, comillas, él me debe traer documentos, páginas, lo que sea, que tenga las dos así, unidas. ¿Listo? Está el menos, que normalmente pues casi no se utiliza, pero pues es importante. Algunas bases de datos lo traen incluido ahí de decir, no, búsqueme esto, pero que no tenga esto. El menos es para decir eso. Tráigame todas las que tengan esta palabra, pero que no tenga nada de esto. Y está el asterisco, que es un comodín, para que ubique cualquier cosa. Yo normalmente recomiendo no utilizar el asterisco en búsquedas de estas de bases de datos académicas para que no nos vaya a traer de pronto algo que no nos interese. Tratar de ser muy específicos. ¿Listo? Como les decía, este es un pequeño repaso a lo de la sesión anterior. Quisiera preguntar si hasta este punto vamos claros. ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta este punto? Perfecto. Como les decía, si hay alguna duda, pues en cualquier momento pueden interrumpir. Listo, entonces ahora vamos a mirar la segunda parte del taller, porque como les decía, esto es un taller, la idea es que ahora vamos a trabajar en este proceso. Entonces, lo primero es que hay un proceso de revisión sistemática de literatura, eso no lo pueden olvidar. ¿Por qué repito esto de revisión sistemática de literatura? Porque ninguna de estas herramientas que yo les voy a mostrar sirve si yo hago una búsqueda cualquiera. Es decir, si a mí me interesa analizar qué está pasando en la brecha digital, ¿sí? Y yo dentro de mis palabras clave puse, por ejemplo, sistemas de recomendación, que es otro tema que yo trabajo, eso va a quedar mal, porque yo qué voy a poder contar después y decirle a los principales autores de que sí es una mezcla de varias cosas. Entonces, el secreto de esa gestión e interpretación de resultados está en esto que estamos viendo acá, en hacer una buena búsqueda. No necesariamente debe ser sistemática. Ojalá, así como se vio en la sesión anterior, se cumpliera con todos estos pasos que estamos viendo acá. Pero por lo menos que sean muy organizados en qué palabras utilizar. Y lo más importante, en qué preguntas se están haciendo y qué quieren responder con la búsqueda. ¿Sí? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Lo que les decía, nada se ganan y seguramente van a poder, es más, suena gracioso, pero uno podría hasta publicar el artículo. Si un evaluador no es juicioso revisando, por ejemplo, ese tema de cómo usted llegó a la búsqueda, a los resultados, quizás se lo publican y sale que, no sé, Sepúlveda es el autor que más escribe en esa área, pero es porque ustedes metieron por allá unas palabras que no tenían nada que ver con el tema que a ustedes les interesaba. Entonces es muy importante que hagamos un proceso como este, por lo menos en la pregunta que queremos responder y en las palabras clave.
Sean muy, muy juiciosos en establecer las palabras clave. No voy a retroceder a revisar todo esto, porque eso ya lo vimos, pero recuerden, debemos establecer muy bien componentes y palabras clave. ¿Qué me interesa a mí? Ya les decía, estoy trabajando, por ejemplo, uno, ¿sí? Que tiene que ver con medición y alfabetización digital en colegios, en colegios. Entonces yo tengo que mirar muy bien qué palabras voy a utilizar. ¿Qué me interesa a mí? Medición. ¿Cuáles son sinónimos de medición? Medir, evaluar, ¿cierto? Alfabetización digital. ¿Cómo más se puede hablar de eso? Habilidades digitales, no sé, todas las otras palabras. Y lo mismo, colegios. Me interesan colegios que. Entonces, establecer muy bien eso para que después cuando metamos toda esta información a la herramienta, de verdad la información que estamos mencionando ahí tenga algún valor, ¿sí? Que tenga algún valor. Listo. Entonces voy a retomar esto. Entonces recuerden, definamos un problema. Quiero que cada uno, como les decía, pueden hacer el ejercicio que yo les voy a mostrar y hagamos el mismo. O si alguno ya tiene por ahí alguna idea, pues genial que de una vez vaya haciendo ahí su propia búsqueda como un ejemplo. Por lo menos necesitamos eso. ¿Qué palabritas clave podría utilizar? Luego vamos a las bases de datos, empezamos a hacer la búsqueda para que nos dé un equilibrio. Recuerden el equilibrio entre cantidad y especificidad. Lamentablemente, este por ahora es un proceso muy manual que nos toca muy así, como se dice coloquialmente, a ojo. Busco y voy mirando por encima si de verdad esto tiene relación con lo que yo estoy buscando o no. Y la cantidad, o sea, si me dan tres, pues bueno, es un tema muy nuevo, ya les comentaba algunos tips sobre eso, es un tema supremamente nuevo, o no, venga, es que le puse muchos y por eso se cerró. Si yo le pongo, por ejemplo, el que les estaba mencionando, si yo le digo, me interesa la medición, alfabetización digital en colegios, y yo le pongo encima y Colombia, yo creo que van a haber muy poquitos, dos, tres o cero artículos. Entonces quizás me tocará quitar, bueno, quitémosle Colombia, ¿cuántos me da? No, sigue muy poco, entonces quitémosle, ¿cierto? Colegios y ya empezar a ajustar esa búsqueda. Como les digo, eso se vio en la sesión anterior. Y ya hoy vamos a centrarnos en en este último puntico, que es listo. Cuando ya tengo una búsqueda satisfactoria, que me da más o menos una cantidad que yo digo, pues, me sirve para analizar, ¿cómo hago para hacer clasificación, hacer el manejo de referencias, hacer quizás, aquí no vamos a meternos a metaanálisis, ¿sí? Porque eso es un tema muy amplio y la verdad complicado. Yo admiro mucho a la gente que hace metaanálisis, pero por lo menos vamos a mirar análisis crítico, cómo hacer análisis bibliométrico, esto vamos a revisar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, lo primero es que vamos a mirar algunas herramientas de gestión de documentos. Voy a dejar de compartir acá para compartir toda mi pantalla. Creo que ya dejé de compartir. Listo. Entonces vamos a mirar primero esto, ¿sí? Pero espérenme que yo no sé por qué. A ver si me deja compartir toda mi pantalla de una vez. Perdón, un segundito. Darle compartir toda mi pantalla para seguir mostrando ya todo. Me confirman por favor cuando estén viendo ya por ahí toda mi pantalla. Creo que ya. Ya. Sí, profe, ya estamos viendo en pantalla. Listo, perfecto. Entonces estaba acá. Entonces vamos a mirar. Un primer ejercicio es herramientas de gestión de documentos y de referencias. Hay varias herramientas. Estas son las más conocidas. Mendeley, Zotero, EndNote. No sé si alguno ya lo ha utilizado, por eso les digo, yo no les voy a decir cuál es mejor o cuál es peor, ¿sí? Creo que todas cumplen su objetivo y es facilitarnos a nosotros el proceso de gestionar esos documentos y gestionar sobre todo la referencia. Ya les he dicho, cuando está haciendo un artículo corto o un documento corto, tiene 10, 15 referencias, pues no se nota tanto el manejo ahí manual. Cuando está en una tesis donde se ha leído o ha revisado 100, 150 artículos, créanme que ya es complicado saber a quién cité, si lo cité, si lo puse bien en la bibliografía, si no lo puse, si lo quité. Hay evaluadores, porque ustedes no lo van a creer y seguramente si alguno ya ha hecho, ya ha entregado su propuesta de tesis o ya ha sustentado su tesis, se van a dar cuenta que hay jurados que se fijan hasta en eso. ¿Cómo lo hacen? No lo sé.
Ahí me pasó mi tesis de doctorado con un documento. Yo tenía 208 artículos, aparte libros, pues, y de todo eso. Entonces, imagínense la referencia, o sea, eran hojas y hojas de referencias. Y dentro de todo eso, uno de los jurados me dijo, estimado Jamer, yo veo que en la página tal, citas a no sé quién, pero no está en la bibliografía. Por eso, ¿cómo lo identifican? No lo sé, pero hay quienes lo hacen. Entonces, estas herramientas nos van a permitir o nos van a facilitar ese proceso. Yo les voy a mostrar el Mendeley porque es el que yo utilizo, ¿cierto? Lo llevo utilizando desde hace muchos años, pero hay otras herramientas que sirven para lo mismo, para poder exportar todos esos resultados que tengo desde mi base de datos y ya utilizarlos como referencias. ¿Listo? Vamos a mostrar acá. Vamos a abrir por aquí esto. Entonces, esto es el Mendeley. Ustedes simplemente entran a la página. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá le doy. Yo entro acá. Entonces, acá puedo descargar la versión para el computador, ¿cierto? Una de las ventajas de Mendeley es que también tiene su parte en línea. Es decir, si yo inicio sesión acá, toda esta información que tengo aquí, mire, todos estos son artículos que yo tengo. Allá para 1523 documentos. Todo esto también lo va a tener acá, o sea, desde cualquier computador, desde cualquier navegador, voy a tener acceso a mi cuenta y a mis documentos y a mis grupos y a todo. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene. Después de que instalen el Mendeley, les va a pedir crear, pues, iniciar sesión con su cuenta. A ustedes seguramente les va a aparecer esto aquí en blanco. Esto es por lo que yo ya he trabajado. Entonces, yo aquí tengo sobre búsquedas que he hecho. Entonces, tengo documentos, ¿cierto? Por carpetas. Tengo información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Voy a hacer esta búsqueda rápida solamente para mostrarles y ya más adelante pues revisaremos. Entonces, yo puedo estar, por ejemplo, en una base de datos cualquiera, hacer una búsqueda. Vamos a poner aquí que me busque esto, por ejemplo. Listo. Bueno, me aparecieron muchos. Vamos a ponerle menos para no llevarnos todos esos documentos. Pongámosle acá. Aquí, listo. Hago una búsqueda cualquiera, 35 documentos. Le digo que voy a exportar esto, ¿cierto? Exportar. En todas las bases de datos lo tienen. O sea, no, obviamente el botón aparecerá en alguna otra parte, pero todas las bases de datos tienen esto de exportar. ¿Sí? Aquí, normalmente las bases de datos traen exportar, y aquí aparece el formatico que es BibTeX. Si nos toca darle acá otros, le decimos que todo, no lo queremos llevar todo, y aquí le decimos el BibTeX. Yo lo exporto, después de haber hecho mi búsqueda, como les digo, pueden ser 335, 200, los que yo quiera. Y acá, por ejemplo, yo digo, venga, voy a crear una nueva carpetica, ¿sí? Le pongo hoy, está en blanco, yo lo único que hago es decirle, quiero poner uno nuevo, de la nueva búsqueda, creo que esa me la descargo aquí en el escritorio, le digo sí, él empieza a hacer el proceso de carga de la información. Y me va a traer toda la información que había ya en la base de datos. O sea, me va a traer todos los documentos y con toda todos esos metadatos que tenemos. ¿Listo? Miremos acá, acá ya está terminando. Entonces acá ya tengo los 35, es muy importante aclarar, no los 35 documentos, sino los 35, los datos de los 35 documentos de la búsqueda. ¿Listo? Entonces aquí están. ¿Por qué me permite? Pero les digo, ya es un trabajo que le toca a uno ser un poco manual, pero que es genial después de que lo tenemos. En el momento en que yo tengo esto y ya haya clasificado y eso, yo puedo agregarle el PDF aquí, me dice Files, aquí aparecen todos los datos. Le agrego el PDF y acá mismo, vamos a mirar si por acá en alguna de estas carpeticas tengo algunos con PDFs, porque no todos los tengo. O sea, donde tendré yo algunos con PDF. A ver si este tiene el PDF.
No, no sé si tenga algunos por ahí con PDF. Vamos a ver si este tiene PDF. Sí, si yo tengo el PDF, entonces ahí mismo lo puedo leer, revisar. Acá, sobre esto puedo marcar, puedo resaltar, puedo poner comentarios, puedo poner, por ejemplo, tags, ¿sí? Que yo, por ejemplo, utilicé mucho para un artículo de revisión que hice, los tags. ¿Qué realicé? Yo tenía 208 artículos antes de conocer estas herramientas que les voy a mostrar hoy y empecé a revisarlos de forma manual, por lo menos con título y esto. Y le iba poniendo un tag. Yo decía, esto es de la inclusión digital en el campo, inclusión digital en el sector salud, inclusión, bueno, y le iba poniendo tags, marcas. Y luego lo que hice es una super tabla de clasificación de yo dije, vea, si usted está interesado en inclusión digital, en el tema de salud, estos son los autores que debe leerse. Si está interesado en el tema de inclusión digital en los colegios, estos son los autores que deben leerse. Entonces aquí yo puedo marcar. ¿Qué otras ventajas tiene? Por ejemplo, esto que vemos en la parte de abajo, que son grupos. Que es un grupo donde yo lo creo y agrego personas. Por ejemplo, este grupo, estoy con otros 2 profesores y todos tenemos acceso a toda esta información. Y si alguno de ellos entró a este PDF, hizo un cambio, le puso un tag, aquí, vean, aquí hay tags, a todos nos queda. Entonces podemos hacer esa revisión de material bibliográfico en grupo, en conjunto. Voy mirando por acá si por hay alguna pregunta. Sí, Iván. Normalmente, para estos gestores de referencias, cualquiera de estos que estamos viendo, la recomendación es exportar en BibTeX. Y en BibTeX simplemente le damos adicionar y lo agregamos ahí. O sea, hasta se puede arrastrar. Lo cojo y lo arrastro y lo suelto ahí en la carpetica en la que voy a trabajar. ¿Listo? Iván, listo. Iván nos vuelve a preguntar para qué sirven los tags. Voy a poner aquí mis tags. ¿Para qué sirven los tags? En este caso, por ejemplo, como les decía, esto es un proyecto que estamos trabajando que es sobre alfabetización digital. Entonces hicimos una búsqueda y encontramos estos 60 documentos. Eso los estuvimos revisando y lo que hicimos es, por ejemplo, esto. En este caso, por ejemplo, yo le doy acá, en mis tags, yo le digo docentes y padres, me dice que solamente hay un artículo de todos esos que habla sobre ese tema. Entonces yo puedo clasificar y hacer como en vez de crear carpetas dentro de mi computador, que eso es lo que normalmente uno hace, tiene los 200 y dentro de cada va creando, venga, este habla de tal tema, y va creando carpetas, yo le voy poniendo son tags, marquita. Entonces, por ejemplo, acá enseñanza de las TIC, 4 documentos que hablan de ese tema. Es para ir marcándolos y quizás clasificando. O por ejemplo, yo quiero hacer una clasificación de esos 35 que encontramos, por acá, donde es que estaba el de hoy. Pero me quitemos este. Tengo estos 35 y yo los quiero poner como, bueno, ¿cuáles son los más importantes y menos importantes? Entonces puedo hacer lo mismo. Esto, ponerle cualquier cosa, porque yo le puedo poner lo que yo quiera. Y lo que yo quiera, él me lo crea como un tag, vea que acá aparece. Ir clasificando y después solamente le digo, muéstrame estos. Y él me los trae para ir haciendo filtros. ¿Listo? Entonces ya vamos viendo para qué nos sirve el Mendeley. Como les decía, primero para eso, para hacer revisión, mucho más si estamos trabajando con otros compañeros en tema de búsqueda. Estamos dando un artículo con mi director y con otro estudiante, entonces creemos un grupo donde todos metemos, después de hacer la búsqueda, todos tenemos los mismos documentos y sobre los mismos leemos. Entonces, si el profesor marcó, a mí me va a quedar, o sea, que el profesor ya se leyó esto y marcó que esto era muy importante. No vamos a tener que después mirar cada uno que marcó, no, se trabajan sobre los mismos. Listo, y adicional, si nosotros vamos por acá, ¿sí? Le damos install, si es la primera vez que estamos utilizando, nos debe salir instalar MS Word plugin. A mí me sale desinstalar, pues porque ya lo tengo instalado, pero acá le damos instalar y cuando vamos a Word, vamos a abrir acá. Recuerden, por favor, que tienen preguntas, lo pueden ir haciendo a través del chat, que yo estoy todo el tiempo mirando, o también todos tienen acceso al micrófono. Mauricio nos hace una pregunta que por dónde se autoriza a otro usuario. Cuando yo creo grupos, si yo le digo acá crear un nuevo grupo,
yo le puedo decir, bueno, un nombre, una descripción, si es público, por invitación o privado. Yo recomiendo que lo pongan privado. ¿Por qué privado? Porque cometí una vez el error de crearlo como con invitación y como pueden ver acá en la descripción, yo no la revisé, simplemente dijeron pues por invitación. Cuando es por invitación no deja compartir los PDFs. ¿Qué quiere decir? Los otros usuarios van a tener acceso a la información de los documentos, pero no al documento para hacer eso, de leerlo, marcarlo. Mientras que en privado, ¿sí? Sí me permite tener información compartida, los PDFs, tener todo compartido. Cuando yo le doy aquí crear grupo, él me va a decir que agregue por el correo, ¿sí? Me pide el correo de los usuarios que van a estar en mi grupo. ¿Listo? Listo. Sigo mirando por ahí si hay más preguntas. Estando en Word, entonces, ¿qué pasa cuando uno está escribiendo en Word? No sé si ustedes conocen, pero el mismo Word tiene herramienta o una para manejar referencias y citas, que es por acá. En la parte superior vemos algo que dice referencias. Y acá dice citas y bibliografía. Yo puedo utilizarlo, ¿sí? Yo le digo acá administrar, yo puedo ir agregando. Yo digo, venga, esto fue un artículo, un libro, meto estos daticos y él me lo pone ahí. Aquí yo, para no ponerme a meter, voy a meter aquí cualquier cosita de esta, ¿cierto? Cualquiera de estos que yo tengo por aquí, solo para hacer el ejemplo. Es como si yo estuviera metiendo de forma manual, que ese es el problema del Word, que nos tocaría así. Si yo, por ejemplo, esos 35 documentos, quiero hacer un artículo con él, utilizando la herramienta de Word, me tocaría ir a meter los datos, quién fue el autor, el título, el año en qué revista, allá ya los tengo. Después de tener eso, entonces yo puedo empezar a escribir mi artículo y voy citando, ¿cierto? Esto lo dijo este señor y él me lo pone en el formato. Esto lo dijo este otro señor y así voy haciendo. Y al final yo le puedo decir, venga, hágame la bibliografía. Y ya, me quedó la bibliografía en el formato APA. Entonces, eso lo puedo hacer con Word. Pero lo que les digo, ¿cuál es el problema de Word? Que me toca manual. O sea, si yo hice la búsqueda, me tocaría empezar aquí a meter uno por uno. Para poder tener, por ejemplo, toda esta base de datos que yo tengo acá, seguramente los que he tenido que meter manualmente en mi Word. ¿Para qué sirven estos gestores? Por ejemplo, un primer ejercicio es para esto. A mí me pasó una vez, creo que, no sé si le mencioné la sesión pasada eso, que había hecho un artículo que me exigía en formato APA, yo lo hacía manual antes de conocer todo esto, lo hacía manual, es decir, estas citas manuales, todo era manual. No me lo aceptaron, entonces con la profesora dijimos, no, vamos a mandarlo a esta otra revista. Sí, cumplíamos los requisitos, pero nos dijeron, vea, pero las citas acá es creo que era en IEEE, no me acuerdo bien cuál era. Tocó hacer manual. Manual, o sea, ir a cambiar aquí todo esto, todo esto, todo esto, todo un artículo. Mientras que yo lo hubiera tenido así, miren lo que es cambiar el formato. Yo digo, no, esto va a ser en IEEE. El mismo herramienta me lo cambia. En IEEE es así. En vez de apellido y año es con numeritos y abajo se listan los numeritos. Listo, pero entonces vamos a mirar, porque estamos mirando la Mendeley. Les quise mostrar en Profe, Word. Sí, dime. Iván Darío tiene una pregunta. Sí, sí, voy a leer acá. Sí, sí, Iván. Yo no lo he utilizado en Linux, pero sé que se puede utilizar y no hay ningún problema en que uno lo trabaje en uno o en el otro. Listo. Duan me hace una pregunta. Si creo un grupo y ya tenía carpetas creadas, ¿me las puedo compartir? Sí, normal. Yo aquí puedo prácticamente arrastrar, o sea, yo podría llevarme esto para acá con clic arrastrado y cargarlo en este grupo. Listo. Eso aquí se maneja, o sea, por ejemplo, yo puedo coger esto y moverlo para alguno, meterlo dentro de alguna de las carpetas o dentro de uno de los grupos. Entonces sí se puede, Duan. Listo. Entonces estamos mirando acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si ustedes ven, yo qué hice, una búsqueda, ¿sí? Una búsqueda sobre algún tema, importé,
Eso acá, vamos a donde decía hoy, importé en cuestión de segundos todos esos metadatos acá y ya puedo empezar a escribir sin preocuparme de las citas. Como lo mismo, voy escribiendo mi documento y aquí voy citando. Si ustedes ven, aparece ya, esta es la parte de Mendeley. Yo le digo, insertar citación. Aquí podría buscar por nombre, si yo me sé el nombre, el título del artículo, si no le puedo decir, por ejemplo, ir a Mendeley. Aquí me aparece, yo le digo, es este. Y le digo, citar. Y ya, me lo pone ahí. Sigo escribiendo y va otro. Entonces vamos a Mendeley. Y si, por ejemplo, son dos, entonces puedo seleccionar los dos y decirle citar. Y él se encarga del formato. Y yo sigo escribiendo y utilizando la citación. No, este lo escribió fue este señor. Y lo mismo. Puedo después decirle, insérteme la bibliografía. ¿Sí le di? Él me inserta la bibliografía en el formato que es y yo puedo, igual que con la herramienta de Word, ir cambiándole el formato. Y triple E, Chicago, la que yo necesite, ¿cierto? Hay más estilos, pero pues las que... ¿Qué me permite esto? Organizar lo que yo les decía a ustedes. Si yo, por ejemplo, de aquí borro a este, yo lo borro y vuelvo a generar, le digo, no, venga, ya. Después de que termine, le digo, vuelvo a insertar, ya, él solo, no tengo que ir a mirar, si yo tengo un documento súper largo, no tengo que ir a mirar si está, si no está, ¿no? Ya se asegura que si yo borro, pongo, en la bibliografía va a estar. ¿Listo? Voy a mirar por acá. No sé si hay alguna duda ahí con Mendeley. Como les digo, es para que ya ustedes lo utilicen, lo prueben. A mí me ha gustado mucho, por lo que les decía, el acceso para poder revisar documentos de forma ágil. Con el tema de los tags, a mí me encanta eso porque uno normalmente crea carpeticas o le pone un comentario al ladito, en cambio acá nada. Yo le voy poniendo los tags y luego le digo, muéstrame todo lo que habla de tal tema y él me trae todos los documenticos de esa carpeta que hablan de ese tema. ¿Es claro el Mendeley? Cuando confirma si existe. Alguien habló y no escuché bien. Bueno, no sé, me confirman por favor si es claro el Mendeley para continuar con la siguiente parte. Sí, Listo, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Listo. Voy a compartir nuevamente. Por favor, me dicen cuando estén viendo mi pantalla. Listo. Entonces, como les decía, esta es una de las herramientas que existen que yo les recomiendo que las utilicen para que gestionen esos documentos, para que cuando estén escribiendo no tengan problema para la parte de referencias y citación. Ahora vamos a mirar algunas herramientas, un par de herramientas para la interpretación de esos resultados. Estas son algunas herramientas que existen, algunas herramientas que existen para hacer análisis cienciométrico, bibliométrico. ¿Sí? Está BiblioShiny, por ejemplo. Está TOS, que es muy conocido en la Universidad Nacional porque es creado, pues fue creado ahí en la Universidad Nacional de Colombia. Está, por ejemplo, Docter, que también es una herramienta que permite hacer análisis ya con clusterización supervisada, ¿cierto? Con temas de Machine Learning. Hay diferentes herramientas para hacer análisis. Entonces vamos a mirar una primera. En esta no me voy a centrar tanto, ¿sí? Porque esta, como les digo, ya sé que varias veces han dado alguna charla sobre ella, simplemente para que
la conozcan y quien no la conozca pues pueda ir a consultarla. Entonces, esta se llama TOS, versión aplicación web. Entonces, aquí está la página, ¿sí? La página de TOS, ya les voy a contar qué hace TOS. Entonces, TOS funciona como un árbol, ¿sí? Pero se llama el árbol de la ciencia, ¿cierto? Está. Funciona como un árbol. ¿Cómo funciona? Tenemos una semilla. ¿Qué es la semilla? Puede ser esto que acabamos de hacer. Yo voy a Scopus, específicamente en este momento para esta aplicación, para esta plataforma, debe ser con Scopus. Hago una búsqueda sobre el tema que a mí me interesa, descargo el BitTest, ya todos sabemos cómo se hace, busco, exportar, BitTest, siembro, es decir, cargo ese BitTest en la aplicación y exploro. ¿Qué se explora? Como su nombre indica, arma un árbol. Él toma, por ejemplo, sus 100 resultados y con base en un análisis que se llama de cocitación y otras características, él empieza a identificar 3 partes importantes: raíz, tronco y hojas. Raíz son los artículos fuertes, los que prácticamente crearon o fundaron o empezaron esa área de investigación. Entonces, si yo busco sobre sistemas de recomendación, seguramente en esa raíz me van a salir los autores que siempre debo, o sea, los más fuertes y los más reconocidos en esa área. El tronco son quienes le han ido dando forma a través de los años y las hojas es lo más reciente. Entonces él me hace esa clasificación y me lo muestra así. Sí, me dice, vea, estos son artículos del tronco, los de la raíz y los de las hojas. Entonces ya yo, después de tener ese árbol, puedo ir a hacer el análisis. ¿Sí? Con Mendeley, en mi artículo, como yo quiera, ya empiezo a decir, vea, después de realizar una revisión, se identificó esto, se encontraron estos artículos, se hace un análisis por todos, se identificó que los artículos raíz, es decir, los pioneros o los más fuertes en esa área son las hojas son los más nuevos que están hablando de este tema, este tema. Entonces ya puede uno empezar a escribir un poco más así para analizar estos documentos. Entonces, todos nos permite, nos da una herramienta para organizar eso y decir, bueno, así podría empezar yo a leer. Porque usted puede decir, no, pues yo me voy a leer toda la raíz porque pues es lo más fuerte, lo que aparezca ahí, eso me lo tengo que leer. Y adicional me voy a leer los 5 principales de tronco y 5 hojas. Y con eso escribo mi documento. ¿Listo? Aquí están unos pasos, como les digo, no me voy a centrar en esto, porque también hay digamos que en GitHub está el repositorio para yo tenerlo, si quiero hacerle cambios, modificaciones y algo así, pero pues no me voy a detener esa parte porque yo quiero que hablemos de esta herramienta. Sí, esta es la herramienta que yo tengo para el día de hoy con base en lo que ustedes esperaban ver en la charla del día de hoy. Y quiero que aprovechemos para, como les decía, el día de hoy todos salgamos con la herramienta instalada y lista para utilizar con cada búsqueda que necesitemos. Entonces, vamos a hablar de herramienta estadística para indicadores bibliométricos, BiblioShiny. Primero hay que hablar de qué son indicadores bibliométricos, porque nada me gano yo con decirles aquí la herramienta sin saber para qué les va a servir a ustedes. Entonces, un indicador sabemos que son instrumentos que cuantifican algo. Profesor, perdón, Sí, perdón, me lo interrumpo. sí, señor. Es que usted dijo este es el enlace de todos, pero no lo vi. No sé si estaba esperando que lo pusieran en el Comparto aquí en chat. el chat. Yo lo puse acá en la presentación, ya se los comparto aquí en el Muchas chat gracias. para que les quede a ustedes también y puedan después seguramente probar por ahí. Listo. Listo, ya se los acabé de compartir. Voy a presentar nuevamente que me salí. Listo. Ese es el enlace
de TOS. Como les digo, pues yo no me voy a entrar mucho porque quizás ya han estado en alguna conferencia o quizás, no sé si de pronto María del Pilar también ha pensado invitar a los creadores de TOS para que les dé una charla específica sobre ese tema. Entonces les decía, indicadores bibliométricos. Un indicador es un instrumento que cuantifica algo y que nos da un número. En investigación nos permite evaluar y escribir los resultados de investigación. Estiman el comportamiento, analizan la actividad científica. Entonces eso es muy importante. ¿Qué son indicadores bibliométricos? Entonces van a poder dar elementos para por lo menos empezar a describir un área que a mí me interesa. ¿Listo? Hay categorías, hay de producción, de impacto y de colaboración. Entonces, de producción, la cantidad. ¿Cuánto produce cada profesor? ¿Cuántos artículos? Hay de impacto, que ya es, por ejemplo, que ustedes conocen como el H-index, por ejemplo, que ya dice, veas que aparte de que usted produce, de verdad está teniendo verdadero impacto. Y hay de colaboración, que es, por ejemplo, lo que les mencionaba ahora, de cositación, donde yo puedo mirar, veas que el profesor Jaimer Sepúlveda trabaja sobre todo con estos profesores o con estas universidades o con estas instituciones. Esos son indicadores bibliométricos. Ahora vamos a hablar de BiblioShiny. R, ¿sí? Es un entorno de software gratuito, bueno, o libre, para la computación estadística y para la graficación. Es una gran herramienta que se está utilizando mucho ahora en estos temas que se están hablando de ciencia de datos, de Big Data, ¿sí? Se está utilizando mucho porque tiene gran cantidad de librerías y potenciales para ese análisis estadístico y con herramientas computacionales. Sobre R, entonces tenemos RStudio, que es el entorno de desarrollo de R. ¿Listo? Hasta ahí espero que hayamos claros. Igual ahorita vamos a ver el ejemplo. Entonces yo tengo, entre comillas, un lenguaje que es R y una plataforma sobre la que escribo ese lenguaje que es RStudio. Yo puedo instalar RStudio en mi computador o puedo utilizar una nueva herramienta que es supremamente potente, que es RStudio Club, que está en línea, ya les voy a pasar el enlace, y donde yo puedo hacer mi codiguito, hacer mis aplicaciones, hacer todos esos análisis estadísticos en línea y utilizando los recursos de R y no los míos. Si yo cuando le doy ahí a ejecutar, él no está corriendo sobre el computador, sino por allá en la nube en uno de los servidores de ellos. Y aparte lo puedo utilizar desde cualquier parte. Donde yo vaya, voy a inicio sesión y ya puedo tener mi código, mis temas ahí. Entonces ya vamos a hacer este proceso, ya lo vamos a hacer, simplemente les estoy mostrando y ya vamos a, en estos minutos que nos quedan, hacerlo. Debemos registrarnos si no lo hemos hecho. Vamos a tener un espacio como este, donde vamos a crear un nuevo proyecto, donde vamos a poder ejecutar esta herramienta, que ya les voy a mostrar. Esto es el entorno, les voy a mostrar el entorno. Cuando ustedes ingresan van a tener su entorno de trabajo. Le vamos a dar nuevo proyecto. Cuando le damos nuevo proyecto nos va a salir esta ventanita que estamos viendo acá, donde vamos a poder poner un nombre al proyecto y vamos a darle crear un nuevo script. Y aquí vamos a poner 2 líneas, son solamente 2 líneas que no se deben cambiar nunca, simplemente cada vez que ustedes vayan a hacer uso de esta plataforma, entran a RStudio, le dan correr a esas 2 líneas y ya, trabajan sobre su plataforma. Este es un ejemplo pues de cómo funciona R. ¿Sí? Tenemos acá donde escribimos las líneas, cuando le damos a ejecutar nos muestra aquí los resultados. ¿Listo? Y está BiblioShiny. ¿Qué es BiblioShiny? Es una herramienta que crearon los de esta librería, se llama Bibliometrics, que es una librería específica para hacer análisis bibliométricos, pero ellos dijeron, pues es que hay mucha gente que no es experta en desarrollo, debemos hacer esto que sea más fácil para ellos. Porque yo puedo entrar y, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar, yo puedo calcular la producción por año. Yo por medio de código y esta biblioteca, ¿cierto? Puedo entrar y hacerlo yo. Pero ellos dijeron, pero es que no todo el mundo sabe ni quiere saber cómo se hace eso. Más bien utilícelo y ya. Entonces, ellos crearon BiblioShiny, que es una herramienta donde ya ustedes de forma gráfica
podemos cargar los datos y empezar simplemente por medio de unos botones a sacar medidas. Esto es un ejemplo práctico que es el que vamos a hacer. Vamos a hablar de sistemas de recomendación en formación virtual o en e-learning, ¿sí? Y estos son de los resultados que se pueden sacar de forma fácil y ágil, y ya lo vamos a ver. Por ejemplo, producción por año, por autor y la cantidad. Entonces esto con solo un clic me saca ya este dato súper genial donde está desde qué año empezaron a trabajar, quién empezó a trabajar, y el circulito es más grande y más pequeño según la cantidad. Acá, por ejemplo, por revistas, cómo ha sido el crecimiento. Puedo generar nubes de palabras, por ejemplo, análisis de cositación, y todo esto haciendo solamente estos pasos. ¿Listo? Entonces ya les voy a leer y ya vamos a ir a hacerlo rápidamente. Primero debemos abrir sesión o crear en RStudio Club, ¿cierto? Hacemos un nuevo proyecto que le podemos poner BiblioShine o lo que queramos. Instalamos la librería y corremos estas dos líneas, que como les digo, todo esto se hace la primera vez. La segunda, tercera, cuarta vez que ustedes entren, simplemente entran, abren su proyecto y le dan correr. Y ya les entra a la herramienta. ¿Listo? Les voy a compartir ahora toda mi pantalla para que hagamos el ejercicio entre todos. Listo. Voy a volverme acá para pasarles el enlace. Lo primero que vamos a hacer es ingresar todos a esta página que les estoy compartiendo ahí. Yo voy a entrar como incógnito porque no me inicia sesión ya en el mío. Pues todos debemos estar en esta pantalla, ¿sí? Es el primer paso. Como les digo, esto es a modo de taller para que después de hoy, en estos minutos que nos quedan, estos 25 minuticos que nos quedan, cada uno de ustedes, cuando vayan a hacer búsquedas de información, puedan simplemente entrar, ejecutar y analizar. Eso es todo lo que uno debe hacer nada más. Hoy nos demoramos más porque la primera vez hay que instalar, hay que hacer cositas. Listo, entonces, creo que todos ya están en esta ventana. Entonces, como les digo, si ya han creado alguna vez una cuenta, pues le dan en iniciar. Si no, se registran, perdón, le dan en login. Cuando yo le doy en login, él me dice, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Ya tiene o con una cuenta de Google o con GitHub? ¿Cómo lo quieren hacer? Yo lo hice con mi cuenta de Google, ¿cierto? Cualquier cuenta de Gmail, simplemente le dije iniciar y asociar y listo. Entonces ya cada uno de ustedes mirará cómo lo puede hacer, ¿listo? Si no, le pueden dar ahí en registrarse y le va a pedir un correo electrónico, una contraseña y sus nombres. Por favor, me van indicando aquí en el chat o por medio del micrófono si pueden hacer el proceso, ¿listo? Yo voy a ir abriendo aquí. Ya después de que cada uno de ustedes inicie sesión, después de registrarse, le damos en iniciar y todos debemos estar en esta ventanita después de que ya nos hayamos registrado. Obviamente con esto en cero ustedes pues vacío los proyectos. Yo tengo aquí pues algunos ejemplos de lo que he trabajado. Entonces aquí va a estar pendiente para que me confirmen cuando estén en este punto. Como les digo, la idea es que no se quede ninguno para que todos terminen. Nos vayamos hoy con la herramienta. Listo, Álvaro me dice que ya está listo. Los otros, por favor, también. Jesús, listo. Ahí van llegando todos a esta parte. Joana también. Si alguno tiene algún problema o no sabe en qué parte estamos o qué estamos haciendo, me pregunta para que por favor revisemos. Diego también. La profesora Luceni también. Mauricio también. Listo. Perfecto. Entonces voy a ir avanzando y si alguien se queda, por favor me lo hace saber para que todos vayamos al mismo. Entonces, como les decía, ya estamos aquí. Ustedes deben estar esto en blanco o si ya han trabajado antes, pues deben estar sus proyectos. Lo único que debemos hacer es darle nuevo proyecto. Entonces vamos a darle nuevo proyecto.
La primera vez no se preocupen que él se demore, ahorita que por primera vez corramos todo, porque él va cargando entornos, o sea, él le va asignando a unos recursos dependiendo cuánto lo esté utilizando, listo. Entonces no se preocupen si se demora un poco o lo que sea. Después de que leemos nuevo proyecto, voy a poner aquí, estos son los pasos, voy a ponerlos aquí por si alguno. Entonces estamos todos en esta partecita. Le podemos poner el nombre, el que queramos, pues el biblioshiny, análisis de tal, lo que yo quiera puedo ponerle acá, ¿cierto? Cualquier nombre a mi proyecto. Brian, ¿en qué parte? Si de pronto no les carga, vuelvan a actualizar la página, ¿sí? No, Doc, actualizo la página y me queda todavía en blanco toda la pantalla, pero le doy a actualizar, aparece un pantallazo de lo que su merced está mostrando en la pantalla, pero vuelve y queda en blanco. Bueno, no sé, mirar de pronto el navegador. A mí nunca me ha pasado esto, o sea, siempre llego hasta este punto. No sé si puede probar por ahí. ¿Alguien más le está pasando eso? Igual, a mí tampoco me carga la pantalla, se queda todo en blanco. Lo que pasa es que de pronto tienen algo activado, de pronto el traductor, o de Sí, pronto no tienen flash. Entonces, eso es lo que no le carga las imágenes que trae la página. De pronto tienen un traductor allá sí, automático o algo, exacto, que de pronto tengan algún plugin adicional o algo por ahí que un esté bloqueando plugin, eso. con otro navegador si de pronto les molesta. A mí nunca me ha molestado, siempre entro a mi lugar de trabajo, ahí están mis proyectos y pues acabo de crear este, listo. Después de que estemos acá, le damos en nuevo, ¿sí? Nuevo R-Script, ¿listo? Y ya, ahí vamos a estar todos. Por favor, me indican si vamos ahí, listo. Iván dice que ya le cargó, si de pronto mirar lo que les digo, de pronto el tiempo, no sé, mirar si... Listo, entonces aquí, si miramos los pasos, él nos dice, después de que estamos en el nuevo proyecto y le decimos un nuevo script, que todos debemos estar en esta ventanita, donde tenemos la consola en la parte de abajo, un espacio donde podemos escribir acá, nos dice que hagamos esto, instalar paquete Bibliometrics. Hace poco, hace como 15 días, en una charla que estaba dando, nos dimos cuenta que por alguna razón esta línea está fallando. Entonces debemos hacerlo así como les voy a mostrar. En esta parte, si ustedes se dan cuenta, dice archivos, plugs y paquetes. Le damos en paquetes y le decimos instalar. ¿Listo? Paquetes, instalar. Y aquí ponemos y buscamos Bibliometrics. Y cuando le damos, lo seleccionamos y le decimos instalar. Eso se va a demorar un rato, dependiendo del internet, mucho rato o poco rato, pero entonces ya saben, paquetes, instalar, buscamos aquí Bibliometrics y le damos instalar, ¿listo? Como les digo, eso se va a demorar un ratico, pero es para que lo dejemos ahí mientras yo les voy mostrando cómo funciona ya después de que hagamos esta partecita de instalar el paquete. Entonces, por favor, pónganlo todos a instalar. Como les digo, todo esto que estamos haciendo es la primera vez que se hace, después simplemente hacen lo que yo les voy a mostrar. Cuando ustedes ya hayan terminado de instalar eso, lo único que hay que hacer es, vengo a mi proyecto, lo abro, como les digo, se demora cargando pues mientras asigna y todo esto. Abro mi proyecto, por favor, póngalo a instalar mientras que van viendo aquí mi pantalla. Listo, ahí está cargando mi proyecto BiblioShiny. Y ya, tengo estas dos lineecitas, ¿sí? Vean que son solamente dos. Entonces, por eso estoy diciendo, después de que ustedes instalen, la próxima vez que vayan a utilizar la herramienta, simplemente entran a su cuenta de RStudio,
vienen acá a su proyecto, seleccionan estas dos lineecitas y le dan correr. Cuando le doy correr, debo permitirle que abra ventanas y eso me abre ya la herramienta que les voy a mostrar rápidamente cómo funciona para que ustedes ya cada uno con su propia búsqueda puedan utilizarlo. Nosotros tenemos todo esto. Todo esto son medidas que podemos calcular de esa búsqueda. Yo acá, yo ya tengo un ejemplo que había descargado. Entonces lo voy a cargar. Entonces yo le digo, voy a cargar de qué base de datos. En este momento la herramienta permite Web of Science, Scopus y Dimension. Yo le voy a decir que fue en Web of Science donde lo encontré. Puedo cargarlo en texto plano o en BibTeX, lo que yo haya descargado desde la base de datos. Recuerden que las bases de datos yo puedo descargar cualquiera de las dos cosas, texto plano o BibTeX. Así, texto plano, y voy a cargar ese archivito. Este lo tengo por acá, en revisión sistemática. Aquí está, 28 de octubre. Le voy a decir cargar. Él empieza a cargar acá el archivo. Cuando dice cargar, le digo empezar. Y listo. Acá, si ustedes pueden ver, él me cargó los 125 documentos que yo encontré en esa búsqueda realizada en la base de datos. Por eso les decía que el secreto está en la búsqueda que yo haga en la base de datos, porque yo estoy hablando de ciudades inteligentes y busqué sobre sistemas de recomendación y metí palabras clave. Lo que yo analice acaso no va a tener ningún valor porque estoy mezclando una cosa con la otra. Y ya puedo empezar a ver información. Como les decía, solo con clic. Ya, primero, un resumen. 125 documentos, de 82 revistas diferentes, tenemos 333 palabras clave, hay documentos del 2004 al 2020, el promedio de citación por documento es de 16 veces, tenemos 313 autores en esos 125 artículos. Miren acá, por ejemplo, solamente hay 7 documentos que son por un solo autor, de resto, casi todos trabajan en conjunto. Vale, por acá si hay más dudas mientras van haciendo la instalación. Entonces ya puedo empezar a hacer análisis. Bueno, esto a veces sucede que no, algunas ¿cómo llamas? De las medidas no me las saque, pero por ejemplo ya listo. Acá empieza a mirar. Desde el 2004 hasta el 2019 me dice cuál es en este caso, por ejemplo, el promedio de citación por año. ¿Sí? Miremos qué más hay por acá. Aquí, por ejemplo, me está diciendo cuáles son las fuentes más relevantes, es decir, las revistas. De todos esos documentos, ¿cuáles son las revistas más relevantes? Entonces, acá me está diciendo, si nosotros vamos a escribir nuestro documento, podemos empezar a decir, al hacer una revisión, se encuentra que en el tema, en este caso de sistemas de recomendación para formación virtual, las revistas más relevantes son esta y esta. ¿Sí? Dinámica, por ejemplo, este diagrama me parece genial, donde me muestra el del 2004 hasta el 2020, cuál ha sido el cambio por cada una de las revistas. Entonces, aquí yo que puedo concluir, si se dan cuenta, desde el 2015, la revista esta IEEE Access es la revista top en este tema de sistemas de recomendación. Y le sigue esta. ¿Sí? Entonces, son análisis de los que podemos ir haciendo. Voy a ir leyendo por acá. Si hay preguntas, si les va instalando, por favor, me indican. A quien ya le haya instalado, les voy a pasar este codiguito, que lo único que deben hacer es ponerlo ahí y darle, y seleccionarlo y darle ejecutar. Listo, para que a quien ya le haya instalado la librería. ¿Están viendo mi pantalla y los ejemplos que les estoy poniendo mientras instalan? Por favor, me confirman que no sé si están viendo el ejemplo que les estoy mostrando aquí rápidamente. Listo, perfecto. Por autor, entonces acá me dice, me dice, ¿cuáles son los autores más relevantes? Lo mismo, yo puedo estar escribiendo y decir, al revisar el tema de sistemas de recomendación e información virtual, se encuentra que los autores más relevantes son Ivanovic, Clash no sé qué y New. Seguidos por y puedo decirle hasta la cantidad. Ivanovic, que ha publicado 6 documentos, bueno, cada uno de estos ha publicado 6 documentos. Y si yo miro la tabla, porque también la puedo generar, me dice, aquí está, tantos documentos, ya lo puedo poner en dibujo,
en imagen o la tabla, los datos. ¿Listo? Autores más relevantes. Miremos, por ejemplo, acá, por país. Por ejemplo, acá me está diciendo, vean, donde más escriben sobre ese tema es China, India y España. Y acá si se dan cuenta dice MSP y SCP. Me está diciendo que la mayoría son escritos de forma solos, o sea, de China con China. Pero de todos estos documentos que escribe China, 7 son hechos con otros países. Datos que están al alcance de, como se dan cuenta, de un clic. Simplemente doy clic y él me hace todo el análisis y me saca solamente la imagen y yo lo único que tengo que hacer es analizar, escribir ya mi documento, mi artículo, mi estado del arte, describiendo toda esta información. ¿Listo? Ya a todos les puedo instalar, ya alguno pudo ejecutar y les abrió la plataforma. Acá, miren por ejemplo autores, producción científica por país. Este me parece genial a mí también. Me muestra a nivel mundial con un semáforo de colores cuáles son los países o las regiones que más producen y menos producen. Entonces aquí se ve más oscurito, China, India, por acá Estados Unidos más o menos. Por aquí en Sudamérica solamente está aquí en acá Ecuador y un poquito Chile. Nadie más está trabajando en ese tema en esta zona. Entonces ya uno puede empezar a escribir con esto. ¿Sí? Tenemos documentos. Entonces, por ejemplo, acá me dice los más citados. Lo mismo. Entonces acá me está diciendo que los documentos más citados son este de Lu, ¿cierto? Tiene 377 citas, ¿sí? Y así con cada uno de esos 214, 138, cada uno me va diciendo cuántas citas tiene. ¿Qué más puedo? Yo solamente les estoy mostrando algunos por el tema de tiempo, pero ya ustedes, después de que les ejecute, sí, a todos, como les decía, depende del internet y seguramente como muchos lo estamos haciendo en este momento, se puede demorar un ratico, tanto instalando la librería como al ejecutar. Pero por eso les estoy mostrando todo esto mientras que ustedes van instalando. Entonces, por ejemplo, aquí palabras más utilizadas. Las nubes de palabras que, por ejemplo, les mostraba ahora. No, yo le puedo decir, vea, créeme una nube de palabras con los títulos. Los títulos de lo que más hablan es de e-learning, system colaborativo, ¿sí? Recomendación, personalización. Puedo cambiar, no, venga, y en los resúmenes. ¿Cambia algo? No. Y puedo traer pues la tabla donde me dice la palabra y la cantidad o la frecuencia. ¿Listo? ¿Qué más? También tengo el cambio, por ejemplo esto. Es el crecimiento por palabras donde me está diciendo que en los... Ah, bueno, pero títulos, por ejemplo, miremos en los títulos. Miren los títulos. Prácticamente yo quiero hacer un artículo con impacto en esta área. En el título yo voy a incluir esto. Recomendación, e-learning y base. Ya yo miraré cómo lo organizo, pero esto me da herramientas, por ejemplo, para esa parte. Sigamos mirando. Concurrencia, esto es entre palabras. ¿Sí? Por ejemplo, este me gusta a mí también. El de cocitación. Es un análisis donde me muestra los autores y me dice quién se está citando con quién. Acá. Me muestra quién se cita con quién. Entonces uno puede hacer un análisis de eso. Y por acá también. Bueno, esto es una colaboración también. Otro. Y este. Es el mismo que veíamos ahora con la producción, pero ahora me está indicando quiénes escriben con quiénes. Entonces son solamente ejemplos de todas las medidas que ustedes ven acá se pueden encontrar. Y cómo de forma fácil nosotros tenemos acceso a esa información. Recuerden cuál es el proceso. Iván, debe asegurarse que se haya instalado bien el Bibliometrics. Listo. Y para ejecutar, recuerden, deben tenerlo así
seleccionan las dos y le dan correr. Porque yo le doy solamente correr a este, pues no he cargado la librería. Entonces lo mejor es que después de que estén así y hayan instalado la librería, seleccionamos las dos y le damos correr. ¿Listo? Para que no les vaya a generar ningún error. Pero confirmen que se haya instalado. Quien no lo haya instalado, recuerden, en paquetes, instalar, buscamos Bibliometrics y le damos instalar. Y ahí se nos va a demorar un rato. Aquí empieza a instalar. No hagamos nada hasta que él no termine y ya vuelva a mostrar que podemos escribir ahí o hacer algo ahí. Listo. En algunos se demora mucho, en otros es rápido, pero y después de que hayamos instalado, simplemente hacemos esto. Seleccionamos estas dos y le damos correr. ¿Listo? Entonces, como les decía, es una herramienta, como muchas que existen, que de forma fácil, porque voy a retomar otra vez los pasos que yo hice para hacer todo este análisis. Más creo que por acá yo tengo un ejemplo de un artículo que enviamos a una revista sobre esto, ¿sí? Donde hicimos un artículo de revisión con eso. Esos son los gráficos que él nos sacó. Y uno lo que hace es el análisis, bueno, de qué está hablando, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuáles son los pasos para utilizar esta herramienta BiblioShiny? Primero, hacemos una búsqueda en la base de datos, Scopus o Web of Science, cualquiera de las dos. Cuando tenemos los resultados, 100, 200, los que queramos, decimos, esta es mi búsqueda, me parece que con estas palabras clave llegué a los artículos que necesitaba. Le doy exportar en BigText o texto plano, también es libre, cualquiera de los dos que ustedes quieran. Y abro mi RStudio, abro mi proyecto donde tengo estas dos líneas, le doy correr a esas dos líneas y cargo ese BibTeX o texto plano que haya instalado y ya. ¿Qué me queda a mí? Simplemente hacer clic y ver qué va a pasar. Y ir analizando. ¿Sí? Miren, por ejemplo, acá, un mapa de palabras, ir analizando. Eso me queda a mí. Listo. Quiero preguntarles en estos minuticos que nos quedan, perdona María del Pilar que siempre me paso unos minuticos de más y con ustedes también pues que nos pasemos unos minuticos de más, pero yo trato de que quede lo más claro posible pues este tema. Alguno lo pudo correr, por lo menos así no haya tenido búsqueda, pero por lo menos que le haya abierto aquí esta pantalla. Alguno le alcanzó a instalar y lo pudo abrir. Joana nos dice que sí. Sí, es muy importante que confirmen que termine de instalar. Que él termine y que ya les muestre que listo, que quedó todo instalado. John Alexander también, entonces, bueno, quedo tranquilo porque ya a algunos les sirvió. Entonces recuerden, es de forma muy ágil donde podemos llegar a obtener estos resultados. Nuevamente, esto no nos quita el trabajo fuerte que hacemos los investigadores, que es... Disculpe, Sí, Juan. ¿podría repetir de nuevo desde que uno descarga en Web of Science o en Scopus el archivo en BibTeX o en plano o en texto plano, cómo se carga ya al... Sí, señor, Bueno, esta claro que sí. Ya les muestro nuevamente. Entonces recuerden, yo descargué mi BibTeX, ¿sí? Este es mi BibTeX o mi TXT, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Voy a mi carpetica, perdón, a mi espacio de trabajo, abro mi proyecto, le doy seleccionar estas dos líneas, le digo correr. Él se demora ahí mientras carga la plataforma, no se asusten si se demora, porque como les digo, depende de los recursos de los servidores de ellos, puede que cargue rápido y puede que se demore, ¿no? Listo. Cuando abro acá hay una parte que dice data. En data yo le digo importar archivo, ¿cierto? Y aquí escojo la base de datos. Scopus, WebSign, cualquiera que haya utilizado. Le digo en qué formato le voy a cargar, si es texto plano o BibTeX. Le digo buscar, lo cargo. Él empieza aquí a cargar y me dice, listo. Cuando él dice que carga completa, yo le digo start. Start es como decirle, bueno, convierta todo eso que está ahí
a una tabla de acá para poder empezar a analizar todo ese material. Entonces, mire, si acá está, aquí están los cientos, no sé qué documentos con todos los metadatos. Miren, toda esta es la tabla con todos los datos. Y ya después de tener eso, ya simplemente empiezo a hacer clic en cualquiera de estos para obtener el indicador o la imagen, la tabla, lo que yo quiera puedo hacer, ¿cierto? Por ejemplo, en algunas ocasiones hay algunas revistas que dicen que la resolución debe ser no sé qué por no sé qué. Entonces, por ejemplo, en algún caso, en una revista nos pedían que no, que teníamos que cambiar la resolución de todos estos gráficos. ¿Qué nos tocó hacer? Nosotros lo hemos enviado aquí, decirle, venga, exporten, guárdenos esta imagen y no nos sirve. Entonces lo que hicimos es llevarnos las tablitas y hacer el gráfico por otro lado, pero ya por lo menos esto nos calcula los datos. Si no, de acá mismo puedo utilizarlo, ¿listo? La profesora Lucenit nos hace una pregunta muy importante. Nos dice que si se puede tomar información en BibTeX de otras bases de datos y cargarlo en BiblioShine. Yo hice esa locura, ¿cierto? Porque es una locura. Porque si ustedes se dan cuenta, acá él me dice, venga, no, yo estoy para Web of Science, Scopus y Dimension, nada más. Para un artículo que estamos haciendo de revisión, los expertos en ese tema me dijeron, no, venga, yo había hecho solamente en Web of Science la búsqueda. Pero después ellos dijeron, no, venga, pero es que sobre este tema hay mucho en esta base de datos IEEE no sé qué y en esta otra. Yo, digamos que, como a todos nos pasa, caí como en un poquito de desesperación. Yo dije, pero es que si me hubieran dicho eso desde el principio, yo decirles no puedo hacerlo porque pues yo tengo la herramienta que es para WebSign nomás. Me puse a analizar y yo dije, bueno, pensé en la solución que dice la profesora Lucena y yo dije, pues si a eso sirve un BIP test, ¿por qué no montar varios? Lo hice y me funcionó. Tuve que hacer algunos ajustes. ¿Cómo lo hice? Me fui a cada una de las bases de datos, descargué el BibTeX de cada base de datos, fui a Mendeley y metí todos en la misma carpetica y de ahí le dije, expórtemelo como BibTeX. Y ese lo cargué. Tuve que hacer algunos cambios, ¿por qué? Por ejemplo, no sé por qué cuando hice eso, algunos artículos me quedaron, perdón, sin la fecha. Entonces, claro, cuando yo le decía, venga, muéstrame por año, me decía, no, error. Entonces me tocó a algunos ahí a ponérselos manualmente, pero por les digo, yo les recomiendo que no lo hagan, que traten de utilizarlo con las bases de datos que él nos indica, porque puede generar error si uno no lo hace muy juicioso y haciendo ese proceso de unificar, pero se puede. Pero se arriesga uno a que quizás algún dato se le vaya mal, que no se pueda calcular todo lo que hay acá por eso, porque él por algo nos pedirá esto, ¿cierto? Por algo nos dice esto, porque cada base de datos tiene su propia estructura de metadatos. Entonces, quizás cuando yo los una, de pronto alguna aquí, por ejemplo, donde dice SEO, no le ponga esto, sino que le ponga otra cosa y después cuando él va a calcular, error. Entonces, lo más recomendable es que utilicemos específicamente las bases de datos que él nos dice. ¿Listo? Entonces, es importante que lo hagamos. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Como les digo, yo trato de ser muy cumplido con los tiempos. Profesora Lucenit, depende el ejercicio. Como le digo, yo normalmente recomiendo que si es una búsqueda y se puede, simplemente se hagan una base de datos en esta o en esta para analizar con esta herramienta. Porque si no, nos tocaría hacerlo por separado porque no permite unir o ya mirar cómo se puede hacer ese ejercicio. ¿Sí? Por eso les decía, por ejemplo, yo como lo hice, en ese que yo fusioné me funcionó. ¿Cómo lo hice? En Mendeley. Cargué los 3 BibTeX de las diferentes bases de datos en una misma carpeta y desde allá le dije exportar toda esa carpeta como BibTeX. Pero generando algunos errores, entonces cuando me generaba el error me fui a mirar, me iba mirando en porque claro, es que aquí esto me lo pone como LA, pero en el otro me lo pone, entonces me tocaba hacerlo muy manual. Entonces la recomendación es que si es posible, se utilicen específicamente estas bases de datos. Listo. Lo otro que traté de hacer, para que ustedes también lo miren, son opciones que hay, es por ejemplo cargar aquí esto y decirle, bueno, y guárdemelo como Excel.
desde acá y después cargarlos los dos. Es otra opción, ¿cierto? Pero es ya mucho de prueba y error para que no le haya generado algún problema. Bueno, como les decía, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Los escucho, los leo para ir finalizando. Yo trato, como les digo, de ser muy cumplido con el tiempo. Espero que alguno haya podido, creo que por ahí varios pudieron utilizar la herramienta o al menos ejecutarla y ya. Lo que pueden hacer rápido es hagan una búsqueda cualquiera sobre un tema que les guste y vayan y carguenla ya para que empiecen a, como decimos nosotros los que trabajamos en el área de sistemas, para que empiecen a cacharrearlo, ¿cierto? A meterle cositas, a mirar qué generó, qué me hizo, y ya. Doctor, disculpe, Sí, Brian. ¿usted cómo nos podría facilitar la grabación de la clase del instructivo de hoy? Hasta donde tengo entendido, María Pilar les indicó por ahí que les hace llegar a ustedes la grabación. Ah, ok. En el formulario de asistencia, creo que a ustedes les comparten todas las grabaciones de todas estas sesiones. Brian, si tú te inscribiste a la sesión, nosotros te invitamos a través del calendar y la sesión quedaría colgada. Si no te inscribiste, nos escribes un correo y nosotros te compartimos la grabación. Vale, listo. Entonces ya dejo el correo en los comentarios que no se alcanza a escuchar bien. O les envío un correo. Nos escribes un correo, por favor. ¿A qué correo? Disculpa. Yo te lo escribo en el chat. escribos-man@unal.edu.co. Amablemente necesito completar el formulario de asistencia. Esta evidencia es clave para la permanencia de espacios como estos. Muchísimas gracias. Ok. Profe, muchísimas gracias por su participación en esta sesión del taller permanente. Fue muy valiosa y muy pertinente para todos. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y de nuevo espero que esta información les sirva para algo. Yo siempre he dicho que lo importante no es tanto indicarles cómo, sino para qué sirven las cosas y ya seguramente si ustedes se perdieron en algún punto ponen BiblioShine en Google y les van a salir tutoriales, videos de